Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Estás lista? Con ustedes ya yo había dado clase con ustedes, ¿no? No, profesor. Obligaciones uno tampoco. Es jueves, ¿no? Sí. Dos, jueves. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general. Recuerdo pues recuerden que esto está siendo grabado, ¿no? Tengan un feliz día. Profesor, disculpe, pero no se le escucha. No se me escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Buenos días. Dios nos bendiga a todos. Mucha salud. Vamos a hacer un repaso general para mirar qué temas considero yo pues que son importantes, que debieron ver y de pronto pues tuvieron algún inconveniente, pues no tiene nada que. Entonces vamos a seguir el orden que está aquí en las personas que veo conectadas. Recuerden la asistencia. Asistencia, participación y estas clases, las primeras pues son teóricas, ¿no? Siempre vamos a seguir en esa modalidad, pero más que todo, para efectos de evaluación van a ser casos. Y algunas preguntas, pues lógico, claves desde el punto de vista teórico, que son importantes. Entonces tienen que tener el código a la mano. Imagino que nosotros vamos a intercambiar imagino que unas charlas virtuales y otras presenciales. Cuando sean presenciales, pues trataremos de hacer el seguimiento en esas charlas presenciales. Todavía no me han informado, apenas lo hagan, yo les comunico a ustedes, ¿ok? Pues mi nombre es Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego. Presumo pues que lo primero que deben de hacer ustedes al comenzar un curso es mirar el profesor, la hoja de vida que debe estar en la página de la universidad, ¿no? Y exigir. Yo no espero sino que ustedes exijan. Si estoy hablando de un tema, me pueden interrumpir, si así lo consideran pertinente. No dejen pasar ninguna duda. A veces, pues, teniendo en cuenta que muchos estudiantes hacen la judicatura conmigo, pues detecto algunas falencias y en esa medida, pues, trato de ser un poco exigente, ¿no? Pero para el bien de ustedes, para el bien de la universidad y para el bien de la sociedad a la cual van a defender en un futuro. Entonces vamos a iniciar con la doctora María Camila Acosta Contreras. María Camila Acosta. Buenos días, profesor. Buenos días, doctora. Dios me la bendiga. Amén. Contreras. Entonces iniciamos preguntándole a la doctora cuáles son los elementos que estructuran el concepto de obligación. Sí.
Hoy no comienzo a calificar ni a, Bueno, profesor, en la ni a obligación colocar siempre notas, vamos a sino para la encontrar los próxima sujetos. charla, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Dígame. Bueno, en la obligación siempre vamos a encontrar dos sujetos, quien es el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Y ese sujeto activo y sujeto pasivo qué nombre recibe? El, Ay, ahora mismo no me acuerdo, profesor. No, tiene que acordarse, bueno, pero bueno, no hoy, no hay problema. Hoy estamos apenas haciendo, bueno, doctora, un momentico, vamos a anotar aquí. Natali debe ser, ¿no? Natali Sacker López. Doctora Sacker, buenos días. Días, profe. Eh, Sí. Los elementos que estructuran el concepto de obligación. Profe, los elementos que estructuran el elemento de obligación son deudor y acreedor. Correcto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No se acuerda? Creo que también es el dar, hacer y no hacer. Y ese de dar, hacer y no hacer, ¿cómo se denomina? ¿Qué es eso en materia obligacional o en el concepto de obligaciones, eso de dar, hacer y no hacer? Acaban de terminar el curso. Pues, profe, de dar, hacer y no Sí, pero hacer ¿qué es es eso? el objeto de la El obligación y la objeto o la relación jurídica. prestación, ¿no? Sí. ¿Y cuál otro elemento emerge indispensable para estructurar el concepto de obligación? A ver. Recuerden que hay que repasar, hay que leer todos los días. La doctora Alinson González Petro. Doctora Alinson, buenos días. Buenos días, profe. Continúe, por favor. Elementos que estructuran. Como ya han dicho, los elementos de la obligación, obviamente los sujetos, que es el deudor y el acreedor, el objeto y el vínculo jurídico. Y esa prestación o objeto es de dar, hacer o no hacer. Ajá. Bueno. Entonces, ese vínculo jurídico, ¿qué importancia tiene? El vínculo jurídico es como lo que va a unir al acreedor y al deudor, pero este no es el objeto. Y ese vínculo jurídico que va a unir al acreedor con el deudor, ¿qué función cumple?
Bueno, pues, disculpe, este es el que le puede dar la potestad a que, por ejemplo, el acreedor le exija al deudor ¿Y qué se le exige al deudor? el cumplimiento de la Cumplimiento de la prestación que se está prestación. haciendo. ¿Y cómo se le exige al deudor por parte del acreedor el cumplimiento de la prestación? No me acuerdo, profe. Tranquila, no hay problema. A ver. Laura Caterine. Laura. Laura Rodríguez López. Doctora Laurita, buenos días. Doctora Laurita. Recuerden que la persona... Buenos días, profesor. Buenos días. Porque a veces se conectan y se van a dormir, ¿no? Aquí preguntamos todos los días. Dígame, profesor. Bueno, ¿para qué sirve el vínculo jurídico? ¿Qué función tiene? Bueno, el vínculo jurídico es la obligación, pues que no está, pues que es la coercibilidad o posibilidad que utiliza la fuerza para vencer la actitud de la... La fuerza, ¿y esa fuerza cómo así? ¿Cómo es la fuerza? Yo voy donde usted con una pistola, con un machete y le digo, si doctora Laura, si usted no me paga, entonces yo le cortaré la cabeza. Porque el vínculo jurídico es el medio y el motivo por el cual pues el deudor o el acreedor puede exigir al otro los efectos que tiene, los efectos a los que tiene derecho. ¿Sí me escuchó, profesor? Ajá, doctora, entonces, ¿cómo es eso? Doctora Laurita. O sea que él puede exigir el pago de la obligación. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Yo le di, usted no me ha pagado. Y entonces me dice, yo a ti no te voy a pagar. ¿Yo qué hago? Ok, doctora Laurita, gracias, muy amable. Doctora María Andrea Segura Silgado. Hola, buenos días. Buenos Doctor. días, doctora, buenos días. ¿Cómo amaneció? La misma pregunta, doctora. Tenga la amabilidad. Sobre el vínculo entre el acreedor y el deudor. Sí. Bueno, como pues ya se dijo. A ver, mire que la doctora Laurita me debe 1.000 millones de pesos, no me ha pagado y ahora me dice que no me quiere pagar y yo voy donde usted, que es la abogada mía. ¿Qué me dice usted? Pues que se debe cumplir,
o sea, que se le debe dar cumplimiento de la prestación, pues, que se hizo. Pero ella no quiere. No sé, profe. Pues, o sea, hay que reiterar que la prestación que materializa goza de una virtud importantísima. Es decir, que el acreedor puede como tal exigirla. Pero ¿cómo la exige? Ya yo le dije de buenas maneras, ay, doctora Laurita, si yo le facilité ese dinero de buena, mire, págueme. Y ella, no, señor, yo a usted no le pago. No sé, profe. Bueno, ok, gracias. Doctora María José Arrieta Correa. Buenos días, profesor. Buenos días, María José. Ahora cambié a la doctora María Andrea por usted. Yo dije, no, a esa doctora María Andrea, yo no sé qué le pasa, no he entendido qué es lo que yo quiero. Entonces voy donde usted, que es una abogada prestante, y le digo, mire, la doctora Laurita no me quiere pagar los 1.000 millones de pesos. ¿Usted qué dice? Me está escuchando, profe. Profesor. Sí, la escucho. Pues, profesor, yo opino que él está, pues, no sabría exactamente porque No, también... no, dígame lo que usted considere. Usted es mi Es que abogada y me tiene que defender. estoy en esa posición de que se debió de haber firmado un acuerdo entre las partes para que pues le pueda exigir, ya que el titular pues, de ese derecho está en toda la obligación, estuvo en toda la obligación de esa realización de la prestación, ¿cierto? Que bien, vendría siendo a favor del sujeto activo o de ese acreedor. Por tanto, el vínculo jurídico lo que va a hacer es que al ser la relación legal que se está produciendo precisamente entre esos dos individuos, entre los dos individuos, es importante como elemento esencial de la obligación, ya pues que a partir precisamente de ese vínculo es que se va a producir el efecto siempre y cuando se haya firmado ese acuerdo entre Pero las no me partes. quiere pagar, doctora. Profe, no sé cómo, Ok, no hay problema. cómo ser. Doctor Mario Alberto. Presente, profesor. Buenos días. Señor, buenos días. Ahora lo buscamos a usted como abogado. Son 1.000 millones de pesos. Vamos a ver cómo me defiende usted, doctor. Bueno, profe, yo pensaría que es mediante la acción civil. Mediante una acción civil. ¿Y cómo así, doctor? Profe, pues pensaría que en un principio sería una demanda, ¿no? Una demanda. Siga. También podría, dentro de la demanda, valga la redundancia, demandar los perjuicios que le ha ocasionado ese daño al acreedor. Pues yo pensaría que ese problema o ese conflicto se resolvería con una demanda por el incumplimiento de la obligación. Incumplimiento de la obligación. Y le hago una pregunta inmediatamente porque ahí más o menos se acercó bastante. ¿Cuándo le puedo exigir yo el cumplimiento de la prestación a mi deudora, que en este caso es la doctora Laura? Profesor, le puede exigir el cumplimiento de la obligación cuando no cumple con los términos establecidos o lo que se pactó en un principio. ¿Y eso cómo se denomina? Términos y condiciones. Sí, ¿cómo se denomina ese momento para que yo pueda decir, usted págueme, usted me ha incumplido? Eso va a depender de qué. Profe, no sé. Ok. Gracias, doctor Mario. Doctora Darcy. Sí, profesor, buenos días.
Bueno, ayúdenme ahí al doctor Mario para que me defienda. Pues no sería cuando se dé el vencimiento de los términos que se habían acordado, como digamos que se acordó una fecha límite en el contrato y pues ya se pasó esa fecha, pues puede proceder usted a realizar la Y acción. ese momento al vencerse esa fecha, ¿cómo se denomina? Plazo, término Se del plazo. venció. Ajá. Ya se venció. ¿Cómo? Entonces, si ya se venció porque había un plazo, según usted, que había sido convenido, entonces, ¿cómo se denomina eso? Vencimiento del plazo. Bueno, pues, Del, ok. del, de, Vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la doctora Mariana Sofía Chalá. Buenos Doctora días, Mariana, profe. buenos días. Buenos días. A ver, ¿Cómo se llama el vencimiento del plazo? sí, ¿qué nos interesa saber? ¿En qué momento yo le puedo decir a usted, págueme? Por favor, págueme. Págueme. Usted me ha incumplido. ¿Por qué? Pues, profe, la verdad, no sé, no sabría cómo más decirle. Ok, doctorito. Pero hay que leer porque ustedes acaban de terminar el curso y me imagino que si están en obligaciones 2 es porque ya pasaron el curso. Pero bueno, no vamos ahora. Aquí hay que seguir adelante y estudiar. Recuerden que las charlas van a ser teórico-prácticas y los seguimientos van a ser con casos. Por favor. Por favor. Tienen que leer mucho. Por eso, toda duda que tengan, pueden hacerla. Ocurrirá que algunas veces no puedo responder, pues ni más faltaba, pero les aseguro que si en el momento no lo puedo hacer, pues lo haremos en la próxima charla o haremos un receso aquí entre todos y buscamos la respuesta. A ver, ¿quiénes más están conectados? Yo, Valeria. Valeria Estrada. Valeria. Su nombre, doctora, tenga la amabilidad. Estrada Hernández. Valeria Magdalena. Valeria Estrada Hernández. Doctora Vale, tenga la amabilidad. A ver, ¿qué es eso? ¿Cuándo se le puede exigir el cumplimiento de la prestación al deudor por parte del acreedor? Bueno, realmente ante esa pregunta hay varias respuestas y primero que todo es que una de las cosas claves es que el acreedor puede, pues, en tal momento, o sea, las partes pueden exigir el cumplimiento de una obligación cuando la parte que la está exigiendo haya cumplido la parte de su obligación. Eso es una de las cosas principales. Ante esa respuesta, pues tenemos claramente la pretensión de cumplimiento, la cual le da al acreedor la posibilidad de exigirle al deudor el pago debido de la cosa, o si no, pues también, si es posible, indemnizarlo por prejuicios o daños. Y también tenemos como tal la pretensión resolutoria. El acreedor puede o tiene la facultad para poder exigir la cosa también. Una de las cosas que debemos tener es que claramente si el contrato se determinan el plazo y los términos necesarios y todas las condiciones para que el deudor pues pague la debida cosa o cumpla como tal con su prestación. Si pasa ese término, pues claramente se da un vencimiento de los términos que están en el contrato. Y como todos sabemos, si no me equivoco, en el artículo 612 dice que los contratos son ley para las partes y como tal debe pues claramente cumplirse. Si en un momento determinado uno de las partes incumple con esa parte del contrato, que claramente es su prestación y su obligación, porque en el plazo determinado, el cual las partes por conveniencia,
por libertad, una autonomía que le da el Estado como tal a las personas para poder ejercer sus negocios, en ese plazo que ellos determinaron no se dio el cumplimiento de la obligación y ya el acreedor había cumplido con la parte de su obligación, pues es posible dar la acción de cumplimiento. Bueno, gracias, doctora Valeria. Valeria Magdalena. ¿Quién más, por favor? Yo, profe. Buenos días. ¿Su nombre? Laura Vanessa Ruiz Berrío. Laura Vanessa Ruiz Berrío. ¿Es una hermana de la doctora Claudette Ruiz? No. No, señor. Yo vi con usted el año pasado a principio. Ah, ya. No tengo fresco los temas. ¿Y por qué, hombre? No, porque ya pasó tiempo, profe. Ya pasó un año. El conocimiento no se olvida. ¿No recuerda entonces? No ha dicho la pregunta, profe. No sé si... la misma pregunta. Ok. ¿Cómo se llama el momento del incumplimiento? O sea, ¿cuándo le puedo yo exigir el cumplimiento de la prestación? cuando se incumpla la obligación del contrato. Bueno, me preocupa eso porque eso lo expliqué yo en obligaciones 1 muy bien, ¿no? Pero Sí, bueno. profe. Tengo que leer. David Jaraba. Bueno, seguimos con el doctor David Said Kerkelén. Buenos días, profesor. La misma pregunta, señor. Bueno, profe, cuando se incumple la obligación de una de las partes, ya sea del acreedor o del deudor, uno de estos dos puede exigir que se cumpla con esa prestación. Cabe resaltar que para que uno de estos dos cumpla esa obligación, se debe de haber afectado pues, esa obligación a la cual ellos habían acordado mediante esa relación que se denomina vínculo jurídico. Este vínculo jurídico sabemos que obliga tanto al acreedor como al deudor de responder con eso que ellos habían ya estipulado. Esta obligación puede verse, digamos, dentro de ya sea un acuerdo por escrito o verbal que tengan esas partes. Y este efecto que tiene la obligación, pues se puede dar por medio de la mora del deudor. Recordemos que si existe una mora, este deudor está en mora, este acreedor tiene la facultad de hacer ya sea una demanda o de exigirle el cumplimiento de la obligación pues dentro del el término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. También sabemos que cuando el acreedor no cumple, el deudor está en la facultad de exigirle
al acreedor que cumpla con lo que ya se supone que estaba estipulado. Entonces, para mí, cuando no se cumple con la obligación, uno de los dos tiene esa facultad de exigirle al otro de que la cumpla. O sea que eso se da en cuestión de si hay un cumplimiento o no de las partes. Bueno. Doctor Hernán David Jaraba Fernández. Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos amanece? días, señor. ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, ¿y usted? La misma pregunta. Todavía no, al menos pues considero yo que no satisface. Hay Profesor, que precisar algo. A ver. yo diría respecto a la pregunta que es cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones dentro de ese acuerdo pactado. Como el ejemplo que usted ponía, si uno le debía tanta cantidad de dinero, se lo prestaba y no lo quería pagar, pues como él está incumpliendo ese acuerdo en que llegaron, que pudo ser de que tú me devolvías esa plata en tal momento, tal hora, y no lo hizo, pues en ese caso, la otra persona puede ir ante una entidad judicial y pues así demandar ese incumplimiento de esa obligación por el mismo acuerdo que ellos tuvieron. Un momentico. Doctor José María Córdoba. Buenas, profe. Buenos días. Señor, buenos días. A ver, ¿cuándo le exijo yo el cumplimiento de la prestación a mi deudor? Profe, bueno, podría ser primeramente el vencimiento del plazo, cuando se cumple el vencimiento del plazo, o en caso de que la obligación sea recíproca, pues cuando yo, o sea, el acreedor, pues haya cumplido mi parte del contrato, pues de la obligación. ¿Quiénes más están conectados? Tengan la amabilidad. Yo, profe, Andrea. Por favor. Andrea Tatiana Solano. Andrea Tatiana Solano Rodríguez. Doctora, ¿podría usted complementar, concretar cuándo se hace exigible la obligación? Pues, profe, el acreedor, si estoy mal me disculpa, porque también estoy igual que mis compañeros, pero diría yo que el acreedor, desde el momento en que se celebró el contrato, puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Desde el momento que se celebró el contrato. ¿Y cómo sería eso de que desde el mismo momento que se celebró el contrato se puede pedir el cumplimiento de la prestación? Pues por decir, pues yo me obligo a cumplir con determinada labor. O sea, en un contrato yo estoy con como deudor, yo me obligo a cumplir con determinada labor. Entonces, desde ese momento, desde que por decir se celebra el contrato, firmamos el contrato y eso, pues el acreedor puede exigirle al deudor que le cumpla esa obligación. A eso es lo que me refiero. Y también, lógicamente, como por otra razón que han dicho mis compañeros, por el incumplimiento de términos o incumplimiento de, lógicamente, la obligación. Bueno, doctora, gracias.
Doctora Mayerly Gómez. Presente, profe. La misma pregunta, mi doctora. ¿Cuándo se exige el cumplimiento de la obligación? Sí. Pues, profe, pensaría que pues se exige cuando se ha cumplido o pues se ha expirado pues el plazo acordado, pero también se puede que se exija, por ejemplo, las partes acordaron determinada fecha. Entonces, si ya se pasó, ya se cumplió esa fecha y el deudor pues no ha cumplido con la obligación, el acreedor está en su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Bueno. Bueno, entonces seguimos con María Ángel Ursola. María Ángel Ursola. Sí, buenos días, profe. Buenos días, doctora María Ángel. Tenga la amabilidad. ¿Cuándo Sí, se bueno, exige el cumplimiento de la prestación? Bueno, el incumplimiento de esta obligación, como bien sabemos, pues es la falta de realización que tiene una de las partes en dicha obligación. Y yo creería de que puede ser cuando este incumplimiento puede ser ya sea por negligencia, por dolo o ya sea el caso de morosidad, que es el caso como estábamos viendo, que usted estaba diciendo de que la doctora le debía cierta cantidad de dinero, pero que no quería cumplir. Ok. Bueno. Doctora Verónica Sánchez. Buenos días. Buenos días, mi doctora. La escuchamos. ¿Qué tiene usted que complementar o aclarar frente a la pregunta y a las respuestas dadas? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué momento el acreedor le exige el cumplimiento de la prestación a su deudor? Ok. ¿En qué momento? Cuando se da por fuera del plazo, por fuera del plazo acordado dentro del contrato. Siga. Ajá, y cuando pasa eso, el acreedor tiene la potestad de exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación, pero en el caso de que el deudor diga, no, yo no le quiero pagar, como el caso de usted y la doctora Laura, entonces el acreedor puede indemnizar al deudor por prejuicio y daños por no cumplir lo acordado dentro del contrato entre las partes, o también se puede dar la pretensión de resolución. Ahora sí, vamos a hacer un caso. ¿Quiénes más están conectados que no llamé? Todos, ¿no? Natalia Contreras. Ya la habíamos llamado. No, señor. A ver, doctora Natalia. Sí, dígame, la misma pregunta. Ok, la misma pregunta. Bueno, profesor, esto pasa cuando, bueno, el incumplimiento pasa pues por obviamente la falta de puntualidad, obviamente aquí vemos la morosidad, que es cuando se ve pues el retraso del pago pues en una cantidad de vida, ¿no? Y pues cuando esto se da, cuando esto se incumple en el contrato, la parte que lo ha cumplido puede pues demandar esto mediante lo que se puede conocer como esa acción de cumplimiento, en donde se exige que se cumpla o sea, aquí se exige que se cumpla en lo que pues se dio en la obligación. Entonces aquí se puede decir que obviamente el deudor
se tiene que ver en esa obligación de poder pagar, y esto se da mediante pues esta acción de cumplimiento. Mediante la acción de cumplimiento. Bueno. Bueno, ahora sí por favor, ten atentos que voy a plantear un caso para explicar toda esta temática. ¿Alguien que esté conectado no ha participado? Yo, profe. ¿Y cómo se llama usted, doctora? Valentina. ¿Cómo? Valentina. Ajá, Valentina. ¿Y tu apellido, Valentina? Valentina Tirado. ¿Y su segundo nombre? No tengo segundo nombre. Valentina Tirado. González. Tirado González. Bueno, doctora, concluimos con usted. ¿Cuándo se exige el cumplimiento de la prestación por parte del acreedor a su deudor? Bueno, se le exige cuando se le vence, bueno, se vencen esos plazos que ya se han establecido en el contrato previamente. Es decir, cuando se establecen las condiciones, se establece también el plazo en el que se va a realizar, pues, digamos que el intercambio o el pago o todo lo acordado. Entonces, al vencerse el plazo, hay que tener en cuenta algo, y es que si debemos saber si ese incumplimiento se da por dolo o por culpa. Es decir, tenemos que tener en cuenta si la persona que lo hace obra con la... Bueno, doctora Valentina, gracias. ¿Quiénes más están conectados, por favor, que participen? Se me cayó el internet. ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Que se me cayó el internet ahorita mismo. Ah, sí, termine, doctora, tenga la amabilidad. Ah, sí, yo voy a terminar rápido. O bueno, puede pasar también que la persona, digamos que se le olvidó, que el tiempo acordado, pues ahí ya se puede, digamos que dar una indemnización moratoria, pues creería yo, bueno, ya eso dependería del caso. Bueno, pues, vamos con un ejemplo, tratar, y cualquier duda vayan de una vez planteándola. Recuerden que me pueden interrumpir las veces que consideren pertinentes y no dejarse acumular ningún tipo de dudas. De pronto itero, pues no, habrán cosas que no las entiendo, las trataremos aquí de dilucidar entre todos. Entonces vamos a la doctora Mayerlis Gómez Montiel, ¿no? ¿Está por ahí? Sí, señor. Bueno. La doctora Mayerlis llega donde mí, que soy, gracias a Dios, un señor millonario, pues, y a veces me dicen, necesito tanto de dinero, pues yo lo facilito, ¿no? Entonces, doña Mayerlis me dice, mira, Carmelo, necesito 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Y le digo a la doctora Gómez, con mucho gusto le voy a facilitar los 1.000 millones de pesos. Hoy es 22 de julio, ¿ok? Pregunto, cuando la doctora Mayerlis y yo estamos hablando de esa manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está materializando? ¿O qué emerge de esa conversación entre los dos?
Un contrato verbal, profe. Un contrato, un acuerdo de voluntades. Pero ese acuerdo de voluntades, como bien lo dijo alguna de las doctoras al inicio, conforme al artículo 1602 del Código Civil, es ley para las partes. ¿Ok? Pero ese contrato, en la forma como estamos hablando, tiene un nombre. Y es el denominado contrato de mutuo de préstamo, porque el mutuo puede ser también de uso, ¿no? Entonces, doña Mayerlis y el Carmelo han realizado un contrato de mutuo de préstamo, ¿verdad? Donde yo hoy, 22 de julio del 2021, le voy a facilitar la suma de 1.000 millones de pesos. Pero este contrato de mutuo tiene una característica especial, que él no se perfecciona hasta cuando no le entregue los 1.000 millones de pesos a doña Mayerlis. Fíjese, ya hemos celebrado el contrato de mutuo, lo hemos perfeccionado porque hemos hecho un acuerdo de voluntades, le he entregado los 1.000 millones de pesos. Eso hoy, 22 de julio de 2021. Pero doctora Mayerlis me dice a mí, hombre Carmelo, yo te voy a pagar el 22 de diciembre del 2021. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuando hablamos de esa forma, perdón, de esa manera, decimos, esa obligación está sometida a un plazo. ¿Sí ven? Está sometida a un plazo. Y voy a parar aquí. ¿Está esto comprendido? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Comprendido, profe. Entonces, mire cómo hablo, por favor. Mire cómo voy a hablar. En principio, como esa obligación está sometida a un plazo, yo no puedo decirle a doña Mayerlis, en principio, antes de llegar el 22 de diciembre, págame. Porque para yo exigir el cumplimiento de la prestación sometida a plazo, tiene que vencerse el plazo para que la obligación se haga exigible. Es la palabra clave, exigibilidad. Y es a partir de la exigibilidad que yo puedo exigir como acreedor el cumplimiento de la prestación. Si yo no hubiese pactado un plazo, entonces puedo concluir que estamos frente a una obligación pura y simple. Y cuando es pura y simple, ahí sí puedo exigir el cumplimiento a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico. Pero no solo las obligaciones o acuerdos de voluntades están sometidos a plazo, están sometidos a condiciones. Y esas condiciones son la suspensiva, la resolutoria y la fallida. Del grupo ahora voluntariamente, recuerden, traten siempre de participar. ¿Quién me puede identificar cuando estamos en presencia de una condición suspensiva, resolutoria o fallida?
Los escucho. Por favor, doctora Allison. La escuchamos, doctora Allison. Usted preguntó sobre suspensión fallida, ¿verdad? Condición suspensiva, resolutoria y fallida. ¿Qué es eso, por favor? David. Bueno, profe, en la condición suspensiva o plazo suspensivo o inicial, pues se habla cuando el término de cuya llegada se hace depender de pues de esa relación obligatoria sea exigible y pues se suspende la exigibilidad de la obligación. No, Y no es que la obligación no se hace exigible hasta cuando no se cumpla la condición, doctor. exacto, o sea, como usted lo dice en el caso, primero debe de entregar el dinero para que esto se dé, para que empiece a cumplirse con el contrato, ¿ya? Entonces, se suspende la exigibilidad de la obligación si se cumple con la condición, ¿ya? Y en la resolutoria o extintivo, eh, eso hace referencia a cuando la época en que se fija para que se cese el cumplimiento de una obligación, hace referencia a ese plazo, ¿ya? Entonces, cuando se termine el plazo, pues esto se denomina resolutorio o extintivo. Doctora Darcy. Sí, profesor. Le escuchamos. La misma que mi compañero David. Ok, bueno, podemos decir que la condición suspensiva y resolutoria es cuando no se cumple, digamos que se suspende, no se cumple con la condición, sino que esta se suspende, como su nombre lo indica, se suspende la adquisición de ese derecho. Por el contrario, va a ser cuando el cumplimiento de la condición va a extinguir el derecho. Y la fallida es cuando la condición suspensiva ya no podrá ser posible de realizarse. Se hace imposible. Gracias, doctora. Bueno, miren esto tan importante. Está claro ya lo que es el plazo, ¿no? Entonces, en la condición suspensiva se suspende la adquisición del derecho y en la resolutoria se extingue el derecho. Así, por ejemplo, la doctora Darcy, que ha manifestado ese concepto, está estudiando derecho, y yo hoy 22 de julio le digo, doctora Darcy, aquí tiene usted, le voy a transferir el derecho de dominio de uno de mis apartamentos hasta cuando usted se gradúe de abogada. Inmediatamente cuando yo hablo y acuerdo con la doctora eso, decimos que estamos en presencia de una obligación sometida a una condición. David. Disculpe, profe, no me di cuenta que tenía el micrófono. No, pero tranquilo, pensé que era que ibas a intervenir. En el ejemplo que estoy dando, ¿qué condición
distingue usted? En el ejemplo de que Darcy estudia Derecho. Yo le en dije ese- a la doctora Darcy, aquí tiene uno de mis apartamentos hasta cuando usted se gradúe de abogado, pero le transferí el derecho de dominio. Si ya está cumplida la condición resolutoria, está dentro de una... ¿Y si- cuándo se daría esa condición resolutoria? cuando usted le haga entrega del No, apartamento, ¿no? señor. No, señor. Laurita. Profe, es condición de suspensión. Condición No, suspensiva. por favor, mire. Yo le digo, doctora Darcy, aquí tiene, le transfiero mi derecho de dominio de uno de mis apartamentos hasta cuando usted se gradúe de abogada. ¿Qué condición es esa? Ah, sí, profe, suspensiva, porque cuando ella ya termine de estudiar Derecho, Resolutoria. 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 Porque yo le transferí el derecho hasta cuando ella se gradúe de abogada. Diferente es que yo le diga, doctora Darcy, cuando usted se gradúe de abogada, pues ahí tiene uno de mis apartamentos. Transfiero, pero dejo suspendido la adquisición del derecho hasta cuando ella se gradúe de abogada. En una hay suspensión de la adquisición o existencia del derecho y en la resolutoria también hay consolidación, pero una vez cumplida la condición se extingue el derecho. Entonces, paro aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor. Señores, por favor, ¿está eso entendido? ¿Está comprendido? ¿Tienen alguna duda? profe, disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo de por qué es resolutoria? Disculpe. Porque en la condición resolutoria, una vez cumplida, se resuelve el derecho. Ella gozó del derecho, gozó del apartamento mientras estudiaba la carrera. Se graduó, se le extinguió el derecho. ¿Verdad? En la Profe, suspensiva, sí, doctor. y en ese mismo caso, ¿cómo sería para que sea condición suspensiva? En ese caso. Cuando suspendo la adquisición del derecho hasta cuando ella se gradúe. Ella no es la titular del derecho porque está sujeta a una condición. Cosa diferente es que ella pueda tomar algunas medidas preservativas para proteger el bien. Oh, es diferente. Ahora sí, profesor. Oh. Todo claro. Bueno, pero cuando doña Mayerly, ya hemos dicho todo esto, que sea a plazo o a condición, yo también le puedo decir a doña Mayerly, venga acá, doña Maye, si bien es cierto, el contrato de mutuo que no necesita solemnidad, porque no es, hay contratos que se perfeccionan con la sola consensualidad o acuerdo de voluntades, pero hay unos que necesitan solemnidad. ¿Ok? Entonces, a pesar que el contrato de mutuo es un contrato consensual,
Yo necesito, ojo, mire cómo hablo, necesito prueba de la existencia del negocio jurídico, que en este caso es el contrato de mutuo de préstamo. Entonces le puedo decir a doña doctora Gómez, doctora, ¿qué le diría a usted? Doctora Andrea Tatiana, ¿qué me recomendaría usted siendo mi abogada? Dígame, doctor. Dígame. No, tiene que estar concentradita. A ver. No, sí, sino que tengo un internet un poco mal. Si me puedes Bueno, repetir la pregunta. vamos a aceptar esa excusa. Espero que no sea que ella estaba metida en el celular, pero bueno. No, claro que no. Ok. Entonces usted es mi abogada y la doctora Mayerly me dice que el 22 de diciembre me va a pagar los 1.000 millones de pesos. Pero yo le digo, pero ajá, doctora, y no necesitaremos algo donde coste la existencia de esa obligación. ¿Usted qué me dice? Pues claro, se puede dar por escrito. ¿Y cómo se puede dar por escrito? Pues por una cláusula en un contrato. Ajá. Se puede establecer el tiempo en el que, o sea, simplemente dejándolo por escrito, constándolo. ¿Y cuál es la forma o la manera cómo se consolidan estos negocios jurídicos cuando ya hemos acordado que sí, que le voy a facilitar los 1.000 millones y que ella me pagará el 22 de diciembre? ¿Cómo así, profe? ¿Me puede explicar la pregunta de otra manera? A ver, ya la doctora me dice que necesita los 1.000 millones de pesos. Yo le dije, ¿cómo no, doctora? Usted me los va a pagar el 22 de diciembre, perfecto. Pero yo necesito tener algo donde conste la existencia de la prestación o de la obligación. Entonces yo estoy buscando su asesoría para que usted me diga qué debo de hacer. Este es un contrato de mutuo, ¿verdad? Un contrato de mutuo de préstamo. De Porque préstamo. también lo hay de uso. Okay. Bueno, entonces vamos a buscar aquí a la doctora Darcy para que me asesore. Doctora Darcy. Sí, profesor. Asesóreme, ¿qué hago? Yo Bueno, necesito tener una prueba como de ese. Son 1.000 millones, no es mucho, pero vaya uno a conseguir 1.000 millones de pesos ahora. bueno, yo pienso que para que quede hacerse mediante un escrito donde se pacte o sí quede la palabra sería quede constancia del plazo en el cual De la hasta el cual existencia de la o en el cual obligación. pagar. Y lógico, pues, la forma sometida a plazo. Ajá. Exacto, donde quede constado el acuerdo que se realizó ¿Cómo y que por sería lo eso? tanto ¿Dónde va a existe una quedar esa obligación. forma? Doctor Mario. Sí, profe, dígame. Ajá, la misma pregunta. A ver, ¿qué me recomienda usted? Profe, la verdad,
tendría las mismas nociones que mi compañera Darcy, por eso no. Ok, no hay problema. Entonces voy a buscarme otro asesor. Vamos a buscar a la doctora Valentina Tirado. Bueno, déjeme pienso un momentico. Tranquilo. Trato de sería en la cláusula. Bueno, ¿qué podría decir diferente? Vamos a preguntarle Bueno. aquí al doctor. Profe. Sí. Que se establezca el contrato de mutuo, ¿cómo que se llama? Es que no lo había escuchado. Préstamo. De préstamo. Bueno, donde se establece entre las cláusulas, obviamente, el plazo, las condiciones. Bueno, como es sobre un bien mueble, ya que va a prestar dinero, entonces se daría, o sea, con sola entrega se da el perfeccionamiento, ¿cierto? Entonces, podría colocar no me quiero arriesgar, pero podría ser una cláusula penal. Una cláusula penal, caramba. No sé. En materia de mutuo de préstamo, no sé, no se da. Pues no sabría decirlo porque como la verdad es que no sé nada de este tipo de contrato. Caramba. Bueno, me ha planteado usted una duda. Si en un contrato de mutuo de préstamo yo puedo consignar una cláusula penal pecuniaria. Bueno, eso anótenlo ahí para más adelante hacer una simbiosis con lo que son los intereses moratorios y cómo se tasan. Bueno, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Esos 1.000 millones de pesos tiene que haber una constancia o prueba de que se consolidó ese negocio jurídico. Generalmente lo puedo hacer haciendo un acuerdo de voluntades donde se dice la doctora Mayerly se comprometió con el Carmelo a pagar la suma de 1.000 millones de pesos el día tal. Pero, ¿qué se utiliza? Un título valor. Esa es la norma general. La regla general, no la norma general, sino regla general. Mira, yo necesito tener prueba de la existencia de la obligación y lo vamos a consignar en un título valor, ¿verdad? Y esos títulos valores, que pueden ser un cheque, un pagaré, o una letra de cambio o un bono, ahí se va a insertar que doctora Mayerly me debe los 1.000 millones y que la fecha de nacimiento de la prestación es hoy 22 y la fecha de vencimiento es el 22 de diciembre. Entonces, miren que ese título valor me sirve a mí ¿de qué? ¿O cuál sería la función del título valor? De garantía. De respaldo. De ninguna garantía, ningún respaldo ni ninguna garantía. Sirve como prueba de la existencia de la obligación. Punto. Así van a encontrar ustedes cuando vean derecho comercial, si no lo vieron o lo van a ver, el artículo 619 y siguientes del Código de Comercio, nos dice, mire, los títulos valores sirven para legitimar el derecho literal y autónomo que está ahí contenido. Entonces hay un concepto de literalidad.
de autonomía en el legítimo tenedor para hacer exigible el cumplimiento de la prestación cuando se venció el plazo. Entonces, el título valor no sirve de respaldo ni de garantía, sirve de prueba de la existencia de la obligación. Entonces, cuando doctora Mayerly llegó el 22 de diciembre de 2021 y no me pagó, entonces yo puedo decir, se venció el plazo. La obligación se hizo exigible y es cuando yo coercitivamente le puedo exigir el cumplimiento de la prestación. Y cuando hablo coercitivamente, repito, no es que yo la voy a amenazar con una pistola, con, no sé, con algo, sino que hago el salto del derecho sustancial al derecho procesal. Entonces decimos, el derecho sustancial contiene las obligaciones y derechos y el derecho procesal materializa los derechos materiales. ¿Y cómo lo hago? Decía uno de los doctores, creo que el doctor Mario, a través de una demanda. Pero técnicamente a través de un proceso, de una pretensión, que es el corazón de la demanda. Entonces yo vengo y demando ante la rama jurisdiccional frente al juez competente para decirle, doctora Mayerly, usted no me pagó, no me quiere pagar, entonces que la obliguen el Estado coercitivamente para que me pague. Eso que estoy haciendo me lo permitió ¿qué? El vínculo jurídico. Me lo permitió el vínculo jurídico. Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, sí, tengo una Sí, duda. señor. Usted, cuando nos preguntaba a nosotros, nos hacía la siguiente pregunta: ¿cómo se llama el momento en el cual el acreedor ya le puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación? Y ahí me surge esa Sí, duda. ¿Cómo se señor. llama ese momento exacto? Exigibilidad. Ok. ¿Y cuándo una obligación es exigible? Cuando es pura y simple. O sometida a plazo se venció el plazo, o sometida a condición se cumplió la condición. Ok, profe, sí, señor, muchas gracias. Recuerden que al inicio les decía, en principio, porque hay, entonces digo, y en principio, ¿por qué? Porque hay eventos en los cuales, a pesar de no haberse vencido el plazo, se puede pedir el cumplimiento o exigir el cumplimiento de la prestación. Y eso no me lo invento yo, no sé si estaré equivocado. Lo colijo del 1553 del Código Civil. Entonces, por favor, aquí también les voy a solicitar que si alguien me quiere como colaborar como monitor o monitora, lo puede hacer. Por ejemplo, acabo de mencionar ¿cuál que mencioné? El 1553. Entonces vamos a compartirlo o lo vamos a leer para que vean ustedes que es una excepción a la regla general de pedir el cumplimiento de la prestación antes de la exigibilidad. Por favor, los escucho. O pueden compartirlo. Profe, ¿me recuerda el número del artículo, por favor? El 1553. Si quiere yo lo leo, profe. Bueno, con mucho gusto, doctora. Ajá, doctora Rubiela, ¿y usted por qué no se había reportado? Profesor, porque tuve una falla de internet y por eso no había podido entrar a clase, disculpe. Bueno, vamos a aceptarle la excusa. Ya. 1553, ¿verdad?
Sí, le escuchamos. La exigibilidad de la obligación antes del plazo. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, sino es al deudor, primero, al deudor constituido en quiebra o se halla en notaría de insolvencia. Y segundo, en notoria insolvencia. Y segundo, al deudor cuyas cauciones por hecho o por culpa suya se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor, pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones. Ok. Y a eso le agregamos, a mi juicio, recuerden, puedo estar equivocado, reciban todas las cosas con beneficio de inventario porque no tengo la última palabra. Yo pues me atrevo a incluir en ese artículo la cláusula aceleratoria. ¿Alguien me puede explicar qué es eso de la cláusula aceleratoria? La doctora Rubiela. Por favor. Del grupo, ¿quién puede explicar lo que es la cláusula aceleratoria? Profesor. Sí. Bueno, y ahora aquí investigando sobre la cláusula aceleratoria me encuentro que es aquella que en virtud de la cual, tratándose de obligaciones cuyo pago debe hacerse por cuotas, el acreedor tiene la facultad de declarar vencido anticipadamente la totalidad del crédito, dando así por extinguido el plazo convenido y haciendo exigibles de inmediato los instalamientos pendientes. Ok. Entonces, en los contratos de trato sucesivo por instalamiento, que son los que se hacen ante los bancos, se pacta la cláusula aceleratoria. Es decir, la doctora o yo puedo decirle, por ejemplo, en el caso de la doctora Mayelier, cuando ella me prestó me solicitó en préstamo o en el mutuo los 1.000 millones de pesos, yo le dije, bueno, doctora, vamos a hacer algo. Págueme en 5 años los 1.000 millones. Todos los meses me pagan una cuota de tanto, incluyendo los intereses. Entonces, mire, estamos en el 2021. Si yo le coloco 5 años, ¿cuándo me tendría que pagar ella? Vamos a decir que el 22 de julio del 2026, así es, ¿verdad? Pero si ella me llegara a incumplir a partir de agosto, septiembre, octubre, yo puedo acelerar el cumplimiento total de la prestación. Es decir, no esperé el vencimiento del plazo. Entonces, ¿qué es lo importante que quieren, como dice uno, recapitulando? Que hay una regla general y es que yo no puedo exigir el cumplimiento de la prestación a mi deudor mientras no se haya, donde no haya ocurrido la exigibilidad, sea porque es pura y simple la prestación o porque sometida a plazo se venció el plazo, sometida a condición se cumplió la condición. Pero esa regla general decae frente al 1553 más la inclusión de la cláusula aceleratoria en los contratos de trato sucesivo o por instalamientos. Entonces, claro, voy a parar ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, no dejen acumular dudas.
Todo claro, profesor. Profesor, la verdad yo no entendí, para ver si por favor puede explicarlo de Ajá, ¿y qué no nuevo. entendió, doctora, en concreto? ¿Todo o nada? O un 50 o un 40 o un 20. Dígame qué entendió y qué no entendió, o si no entendió todo. Perfecto, no hay ningún inconveniente. No tienen por qué sentir absolutamente nada. Aquí Todo, estamos para profe. eso. Entonces, como alguien dijo que había entendido, yo quiero que esa persona le explique a la doctora Rubiela, por favor. Yo le puedo explicar y usted me dice si estoy bien o no, para que no la confunda. Ok, Bueno. Gracias. Bueno, estamos hablando de la cláusula aceleratoria. Entonces, el profesor nos dice que esta se usa en los contratos. Digamos que tú me debes a mí un dinero, yo te debo a ti. Entonces, lo que podemos hacer es que tú me puedes hacer pagos periódicos o parciales y me va, o sea, si no tienes el dinero, digamos que tú me debes 5 millones, pero no tienes ahora con qué pagarlos. Entonces vamos a hacer pagos periódicos o parciales. O sea, tú me vas a decir, no, yo te doy 50.000 o 500.000 pesos mensuales. Y de ahí va saliendo de mi deuda, ¿ya? De eso es lo que se trata la cláusula aceleratoria. O sea, es la exigibilidad al deudor. Sí, pero fíjese que eso hay que hacer una simbiosis en cuanto al concepto de exigibilidad, que es el que le permite al deudor, al acreedor, pedirle el cumplimiento de la prestación a su deudor. Es decir, mientras la obligación no se haga exigible, pues yo no lo puedo hacer, pero el 1553 más la cláusula aceleratoria emerge como excepción a esa regla general. Doctora Rubiela. Sí, profesor, ya ahora sí entendí. Gracias. Ok. ¿Quién más? Bueno, viene algo importante que lo veremos cuando analicemos los efectos de las obligaciones. Y desde ahora, pues hago como digo, la base para que cuando se llegue allá, pues no vayan a... Entonces, es importante saber que el documento donde consta la obligación o el documento prueba de la existencia de la obligación puede tener una característica. Puede tenerla. Debe tenerla, pero muchas veces no. Y es que cumpla los requisitos del 422 del Código General del Proceso. Es decir, cuando doctora, para no perder la idea, la doctora que me debe los 1.000 millones se me perdió, no la veo. Fíjense, se me fue para no pagarme. Aquí, profe. Ahí está la doctora, se me olvidó el nombre. ¿Doctora qué era? Bueno. La doctora Mayerlis. Mayerlis. Entonces, doctora Mayerlis, que es mi deudora, ha podido firmar un documento donde consta la existencia de la prestación o obligación. Firmó un documento que tiene las características, por favor, del 422 del Código General del Proceso. Es decir, estamos en presencia de una obligación clara, expresa, exigible, que proviene del deudor o de su causante. Ello para significar y con fundamento en el vínculo jurídico que cuando se hace exigible la obligación y doña Mayerly no me paga, hago el salto de lo sustancial a lo procesal
Y ahí sí puedo decir que voy a presentar una demanda que se denomina demanda o pretensión ejecutiva contra doctora Gómez. ¿Sí ve? Porque el documento donde consta la obligación cumple los requisitos del 422 del Código General del Proceso. Entonces ya tengo una forma o efecto de las obligaciones de decirle a doña Mayerly, la voy a demandar ejecutivamente para que el señor juez de la orden en el mandamiento de pago para que lo haga dentro de los 5 días siguientes a la notificación de ese auto. ¿Alguna pregunta? Entonces, no podemos confundir. Profesor, Sí. yo sí tengo una pregunta. ¿Me puedo volver a explicar lo que es una demanda ejecutiva? No entendí sinceramente. Ah, ok, doctora Verónica. Entonces, fíjense que doña Mayerlis, que es mi deudora, cuando celebramos el negocio jurídico o contrato de mutuo, ella me firmó un documento. Ese documento puede ser un título valor, representado en un cheque, en un pagaré, en una letra de cambio, en un bono. Pero también puede ser un documento, este mismo u otro documento, ojo, mire cómo hablo, que contenga las características del 422 del Código General del Proceso. Entonces, si usted lee el 422 del Código General del Proceso, ahí le va a decir, mire, estamos en presencia de un título ejecutivo cuando la obligación que está ahí es pura o simple, es decir, porque dice que es exigible, es clara y expresa y proviene del deudor. Más o menos dice ese artículo. Ellos para unirlo con el vínculo jurídico para decir lo siguiente, si doña Maye no me cumple, ¿y por qué no me cumplió? Porque se hizo exigible la obligación por vencimiento del plazo y no me pagó. Entonces, ese vínculo jurídico me permite a mí coercitivamente presentar una demanda. Y las demandas se presentan ante el órgano jurisdiccional. Y como ya ustedes vieron procesal, su profesor me imagino que les habló de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción constitucional o especial. Y aquí, como estamos en presencia de una relación entre dos particulares y ya hay un documento que cumple los requisitos del 422, entonces presento una demanda ejecutiva contra doña Mayerlis. Profesor, qué pena, pero nosotros apenas estamos viendo procesal este semestre. Bueno, pues entonces ya ahí las adelanté un poquito. Okay. Y tienen tienen cualquier cosa porque recuerden, se me había olvidado decirle, las charlas, modestia aparte, mis charlas son integrales. ¿Y qué significan las charlas integrales? Que yo en una clase de obligaciones lo uno con personas, con bienes, con contratos y con sucesiones y con la parte procesal y probatoria. Como sé que todavía ustedes no han visto eso, cuando hable desde el punto de vista procesal, probatorio, de sucesiones o de contratos, ustedes me tienen que decir si entendieron o no entendieron. Por eso siempre pregunto, ¿comprendieron? ¿Sí o no? Y ustedes me dirán, hombre, no, porque esto no lo hemos visto. Y punto. Y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Recuerden, si ustedes no saben ejercitar el derecho sustancial a través del procesal, que es el que lo materializa, pues de nada vale tener el derecho. Como también le va a decir en su oportunidad su profesor de probatorio, de nada te vale tener un derecho si tú no lo puedes probar. Punto. Así de sencillo. A ver,
ya hablo en esta forma, y si no entienden algún tema me lo dicen, porque considero que en obligaciones 1 pues tienen unas bases que me permiten a mí pues desarrollar una temática de una manera amplia, ¿no? Bueno, nuevamente pregunto, ¿alguna duda, preguntas? Y tienen que perder aquí ese cuento de que me va a dar pena preguntar, porque no, aquí somos nosotros y aquí tenemos que prepararnos. Aquí, esto es aquí no podemos sino tratar, o no tratar, ser los mejores. Aquí no quiero yo estudiantes a media. O son estudiantes de derecho de obligaciones o no lo son. Punto. Profe, o sea que uno podría decir que el título ejecutivo nos permite hacer posible la exigibilidad. Bueno, no que no. Lo que nos permite un documento que cumpla los requisitos del 422 del Código General del Proceso es exigir ejecutivamente la prestación. Ok. ¿Sí? Y miren, es que nosotros, por eso la primera pregunta era, ¿cuáles son los elementos del concepto de obligación? Entonces teníamos el deudor, el acreedor, la prestación de dar, hacer o no hacer y el vínculo jurídico. Y es que es ese vínculo jurídico el que me permite a mí coercitivamente decirle págame, pero no en la forma violenta, sino acudiendo al órgano jurisdiccional. ¿Y cómo lo hago? Entonces, si tengo un documento que cumple los requisitos de claro, expreso y exigible, entonces presento una demanda ejecutiva. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos de las condiciones, recuerden que hablábamos de la suspensiva, de la resolutoria. Pero esa condición resolutoria no la podemos confundir porque esta es ordinaria. Pero hay una condición resolutoria tácita. Y es la que está contenida en el 1546 del Código Civil. Y era lo que alguna de las doctoras hacía referencia, pero de manera muy desordenada, pero muy bien, ¿verdad? Porque lo importante es tener la idea y después uno la va ordenando. Entonces, esa condición resolutoria tácita del 1546 es la que nos permite a nosotros afirmar, en armonía creo que con el 1609, si mal no estoy, esa pues que creo que es la exception non adipplendi contratus, para significar lo siguiente. Cuando yo celebro un contrato y precisamente estoy resolviendo un caso que se los voy a hacer llegar a ustedes, ahora que ya pues salga o esté ejecutoriada la providencia. Para decir lo siguiente, vea, si bien es cierto que lo acordado entre las partes es ley y todas las partes que están ahí insertas en la relación contractual están obligadas a cumplir. Si una de las partes no cumplió o se allanó a cumplir frente a la otra parte que sí se allanó y cumplió, esa que sí se allanó o cumplió, esa es la que se legitima en la causa por activa desde el punto de vista procesal para pedir la resolución o el cumplimiento del contrato. Y voy a detenerme aquí porque
quiero que me digan si lo que acabo de decir ya lo oyeron, o si tienen alguna duda, o si no están familiarizados con ese concepto que acabo de explicar o de mencionar, pues me lo dicen. Los escucho, por favor. Hernán. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué sucedió? ¿Se perdió el audio? ¿Qué sería? Doctora Allison. Profe, yo sí le iba a decir que por favor me repitiera porque no entendí. Sí, pero estoy preguntando y nadie dice nada. A ver, por favor, ustedes son abogados o abogadas. No podemos quedarnos callados ante la duda. Que la duda mata. A ver, ¿quién entendió lo que acabé de comentar? El silencio a veces es prueba de que sí entendieron, pero puede ser que no, pero si no dicen. Entonces, todos Profesor, entendieron, menos la doctora Alice. no, yo no tampoco entendí. ¿Podría repetir, por favor? Y entonces, a ver, ya ustedes están en cuarto, quinto semestre de Derecho. ¿Esto no es obligaciones 2 o 1? Por favor, ¿qué obligaciones es esta? 2, profe. 2, profe. Ah, 2. Bueno. Ya eso... Bueno, voy a retomar para que vean, porque es que nosotros, a ver, tenemos que hacer, es que cuando hablábamos de las obligaciones sometidas a condición, decíamos que las condiciones eran, recuérdenme, Pilar, recuérdenme. Suspensiva o resolutoria. Suspensiva o resolutoria. Un momentito. Decíamos que las condiciones eran suspensivas, resolutorias y fallidas, así era, ¿verdad? Pero la condición resolutoria que yo pacto cuando le dije a una de las doctoras que le transfería el derecho de dominio de uno de mis apartamentos hasta cuando se graduara de abogada, esa condición resolutoria se denomina ordinaria. Ordinaria. ¿Esa está entendida? Sí, profe. Ok. Pero hay una condición resolutoria tácita. Y esa condición resolutoria tácita es la que está contenida en el 1546 del Código Civil. Y es que si nos vamos al 1602 del Código Civil, que dice que el acuerdo de voluntades es ley para las partes, eso tiene una importancia, que es el pacta sunt servanda. Es decir, unilateralmente, yo no puedo
dejar de incumplir lo acordado. Y pregunto, ¿será que hay alguna excepción a eso que acabo de decir? El que me lo diga tiene un 4 hoy. El artículo 1553. No. Esa no fue la excepción que Tienes usted un tutti mencionó. frutti, Andrea. Tienes un tutti frutti ahí. No, A ver. es que usted habló de una excepción que fuera de 1553. Sí, pero esa excepción del 1553, si mal no estoy, era para efecto de pedir el cumplimiento de la prestación antes de la exigibilidad. Ok. Ya pensé que se refería a eso. Profesor, disculpe, pues como estamos hablando de pacta sunt servanda, hay una excepción que no me recuerdo muy bien cómo es en latín, pero es estando las cosas así que se denomina la teoría de la imprevisión. Claro, mi doctora Valeria, perfecto, se acaba usted de ganar el 4. Hay que cumplirlo. Valeria Magdalena Estrada. Valeria, ¿dónde estás, Valeria? Tiene 4, doctora Vale. ¿Sí ve? Entonces, fíjense lo importante, que ese pacta sunt servanda que tiene como su génesis el 1602, que es ley para las partes, y que unilateralmente no puede dejarse de cumplir lo acordado, tiene su excepción, que es en el caso de la teoría de la imprevisión. Perfecto, doctora. Cuando las situaciones sobrevienen y hacen más gravosa la situación de uno de los contratantes, se rompe el equilibrio contractual. ¿Ok? Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Allá. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo celebro un contrato, por ejemplo, con doctora Valeria, y ella se compromete conmigo y yo con ella a hacer o no hacer, ella no me puede a mí venir a decir, excepto en el caso de la teoría de la imprevisión, es que yo no te quiero cumplir porque a mí no se me da la gana. Entonces yo digo, hombre, doctora, vale. Si usted me incumple, recuerde que el 1546 del Código Civil trae la condición resolutoria tácita. Pero esa condición resolutoria tácita, quien la va a ejercer tiene que haber cumplido o haberse allanado a cumplir frente al contratante incumplido que no se allanó a cumplir. Pero en la misma norma trae dos opciones para el acreedor. Y es, cúmpleme, pero me indemnizan los perjuicios. O cúmpleme, pero también me indemnizan los perjuicios. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre esta tácita y la ordinaria. Es decir, hay una polisemia en esas dos palabras. O sea, hay que hacer la distinción entre la resolutoria tácita y la resolutoria ordinaria. Entonces voy a detenerme aquí y paro. A ver, ahora sí. Parece que los veo todavía un poco ahí. Bueno, ayúdenme a leer el 1546, o 1546. O lo compartimos, por favor. Alguien que me ayude, tengan la amabilidad. Artículo 546. Condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a sus arbitrios
o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. ¿Está eso comprendido o está entendido? Ya veo que todavía nada. Bueno. Pues vamos a colocarle a ese tema un asterisco para hacer unas lecturas para que ustedes pues podamos hacer una charla de intercambio de ideas, no solamente aquí porque yo puedo equivocarme. Entonces queda pendiente la diferencia, por favor estudienla, léanla. Ya saben que pueden leer el libro del doctor Tamayo Lombana, que se llama Manual de Obligaciones, de Alberto Tamayo Lombana. O aquí tengo Álvaro Pérez Vives, Teoría General de las Obligaciones, que es una obra actualizada también por el doctor Tamayo Lombana, creo que es, sí, está actualizada. Y el Código Civil. Esos dos libros son suficientes. Son suficientes. Pero, solamente voy a exigir una lectura por cada charla de 20 páginas del libro del doctor Tamayo Lombana. Si lo quieren hacer también del doctor Pérez Vive, pues maravilloso. Para la próxima charla haré control de lectura de las 20 primeras páginas del libro del doctor Tamayo Lombana. ¿Ok? Y así sucesivamente, 20, 20, 20, en cada charla 20. ¿Para qué son esas lecturas? Para hacer una comprensión. En la próxima charla cualquiera puede decir, miren, leí las 20 páginas y lo que yo pude entender es esto, o no entendí nada. Y no pasa. Entonces, aquí entre todos, tratamos de hacer un análisis de esa lectura. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Sí, doctor. Después no me vayan a decir, además esto está siendo grabado, ¿no? Ok, bueno. Profesor, pero los libros, ¿usted tiene los libros en físico o se pueden encontrar en PDF? Se puede encontrar en PDF, si no lo pueden hacer, pues ya nosotros tenemos un grupo, ¿no? No sé. Miren a ver si tienen un grupo creado en WhatsApp, me incluyen para yo enviarles material de estudio, más que todo jurisprudencia, ya sea de la Honorable Corte Suprema de Justicia o de acá del tribunal de nosotros, ¿ok? Creo que no tenemos grupo con usted. No. Sí hay grupo. Sí hay. Sí. Deje ver, niña, obligaciones, miércoles. Ya miramos, un momentico, creo que sí, doctora. Aquí hay dos. ¿Pueden mandar el link? Ah, sí, ya lo vi. Andrea Solano no es de acá, ¿no? Sí, doctor, soy yo. Ah, bueno, si hay el grupo. Ya si alguien lo puede aquí. bajar por PDF, pues se lo hace llegar al grupo. Y si no me dicen para yo hacérselo llegar, ¿ok? Por favor, hay que leer. Sí, profe. Tienen que leer, porque conmigo tienen que leer. Leer o leer. 20 páginas en cada charla. Y no me vengan a salir con el cuento que se me olvidó, que no pude. No, déjense de esos cuentos. A mí eso no me... Y voy a ser, y soy exigente, y voy a ser más exigente todos los días. Te cuento aquí que quieren algunos ser abogados sin leer. No, señor.
Bueno, y lógico, todos nos equivocamos, hacemos interpretaciones equivocadas. Y mientras uno viva se va a equivocar. Bendito sea Dios. Bueno, entonces para concluir, decíamos que el vínculo, el que nos permitía dar el salto de lo sustancial a lo procesal, era un vínculo jurídico, ¿verdad? Era un vínculo jurídico. Pero, otrora, se hablaba de un vínculo material, antes de la ley Poetelia Papiria. En el entendido que, por ejemplo, las doctoras que les había facilitado los 1.000 millones de pesos no me pagaban, yo las podía hacer mis esclavas o las podía matar. Es decir, se perseguía a la persona como deudora. Con la ley Poetelia Papiria, entonces ya no se persigue a la persona, sino los bienes del deudor, y esa es la fuente del 2488 del Código Civil que analizaremos en las próximas charlas. Mis estimadas doctoras y doctores, un feliz día, abrazos, mucha salud. Gracias, Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Okay. profe. Hasta luego. Hasta luego.